días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, como este video ustedes van a poder verlo en cualquier momento, por eso ese saludo que abarca los distintos momentos del día. La situación de la que todos ya sabemos, generada a partir de la pandemia del coronavirus, nos obliga a cambiar la modalidad de clases, nos obliga a tener que sustituir el auditorio de los alumnos por una cámara frente a la cual vamos a intentar dar la clase del mejor modo posible. De todos modos, dos cositas antes de empezar. En primer término, tengan a mano la guía de clases número 4, perdón, la guía de clases número 5, que es la que refiere a todas las cuestiones vinculadas al rechazo o a la apertura del concurso preventivo, como así también a la sentencia de apertura y la notificación de la misma. Y además, también tengan en cuenta, digamos, que como ustedes no van a poder hacerme preguntas, yo voy a intentar hacérmelas yo mismo las preguntas y contestárselas en la medida de lo posible. ¿Se acuerdan cuando en la primera clase les dije que dar una clase sin que hubiera recepción y retorno de los alumnos era como un partido de frontón solo que sin pared? Bueno, algo de eso me está pasando en este momento, ya que en vez de hablarles a ustedes, les estoy hablando a una cámara que tengo acá enfrente. Bueno, argentinos a las cosas, decía Ortega y Gasset, y vamos entonces a lo que nos convoca. Para no ser tan tediosa y tan larga la clase, vamos a dividir esta guía en 3 subtemas para poder desarrollarlos en los puntos fundamentales, en primer lugar, y sobre todo no extendernos demasiado para que ustedes puedan también tomar un respiro entre momento y momento. Ahora sí, les pido que pongan en pausa su computadora y como han tomado conocimiento de la existencia de este canal de YouTube a través de la página de Conet, les recomiendo que en la misma página, en el mismo lugar, un poco más abajo, busquen donde hay un sitio que se llama Guías de Clases, abran esa guía y la tengan a mano, la tengan a la vista a fin de poder seguir en la clase que vamos a empezar. El profesor Armani les estuvo hablando sobre los requisitos para la presentación del concurso preventivo y esos requisitos eran sustanciales, como por ejemplo en el caso de las personas humanas hacerlo en forma personal o a través de un apoderado con facultades especiales del artículo 9. También refirió a la posibilidad de que las personas jurídicas se presenten mediando la decisión del órgano de administración, la presentación del representante legal y la ratificación del órgano de gobierno. ¿Se acuerdan? En las sociedades anónimas era el caso del directorio en primer lugar, el presidente del directorio en segundo y la asamblea de socios como órgano de gobierno. También les habló de la posibilidad de que se presenten en concursos las personas menores de edad o las personas con capacidad disminuida, de acuerdo a la terminología del Código Civil y Comercial vigente, o también inclusive la posibilidad de que las sucesiones de las personas pudieran ser presentadas, de las personas humanas fallecidas, pudieran ser presentadas en tanto en cuanto no hubiera todavía partición de la herencia. Y esa presentación iba a ser efectuada por alguno de los herederos. En todos los casos se requería la ratificación ulterior de algún sujeto, como por ejemplo el menor de edad de sus padres, en el caso de las sucesiones de todos los herederos, y en el supuesto de las personas jurídicas y el órgano de gobierno, como dijimos más temprano. Bien, hecha esa presentación, cumplidos los requisitos sustanciales, también debían cumplimentarse los requisitos formales. Estos requisitos formales estaban referidos al cumplimiento de los distintos incisos del artículo 11, sobre los cuales el profesor Armani abundó en detalles. Por supuesto que para poder estar en presencia de un concurso preventivo teníamos también que sujetarnos a las pautas generales que están en nuestra ley concursal. Artículo 1, recuerdan, el presupuesto objetivo, el estado de impotencia del patrimonio para hacer frente a las obligaciones por medios regulares, esto es, la cesación de pagos. La universalidad, o sea, la posibilidad de involucrar a todo el patrimonio con las relatividades o con las excepciones que ya habíamos mencionado, tanto en su faz activa como en su faz pasiva, y en esta última, tanto desde el punto de vista objetivo, o sea, todas las deudas, como desde el punto de vista subjetivo,
todos los acreedores. También había que determinar si se trataba de un sujeto concursable y establecer cuál era el juez competente. Bueno, hecha la presentación del concurso, ustedes van a advertir, o lo más lógico es que el empresario que llega a ese momento, en donde decide después de tratar de, por todos los medios, de evitar esa situación de concurso, porque en cierto modo estar en concurso preventivo apareja alguna minusvalía para el sujeto, sobre todo en cuanto a la posibilidad de acceder a futuros créditos, en cuanto a la confianza que genera en sus acreedores o en sus proveedores y demás cuestiones, es que cuando el empresario tomó la decisión de presentarse en concurso, ya sea el empresario individual o la sociedad comercial que está operando en el mercado, pero también cuando lo hace un sindicato, una obra social o otro tipo de sujetos que también están habilitados a concursarse, en realidad lo hacen porque la situación económica financiera está extremadamente difícil. Digamos de otro modo, el agua les ha llegado al cuello. Por eso es que los jueces, cuando analizan las presentaciones concursales, se van a encontrar siempre con pedidos que vienen conectados con esta misma situación. Cuando hablamos de las personas humanas, por ejemplo, de los empleados públicos, los empleados en relación de dependencia, generalmente el concurso preventivo viene acompañado de la solicitud para que se suspendan las retenciones del sueldo o las retenciones que efectúan los bancos en las cuentas de sueldos. También cuando se presenta una empresa de determinada envergadura, va a pedir con ese mismo, en la misma solicitud va a venir una nómina, una lista de cheques de pago diferido, librados con anterioridad a la presentación del concurso y que son pagaderos con posterioridad, y le va a pedir al juez que ordene a los bancos que dejen de pagar esos cheques. ¿Por qué? Porque se va a encontrar en la situación de que se estaría violando la par condicio creditor o se estaría violando la previsión del artículo 16 que dice que todo acreedor está sujetado al concurso preventivo y el deudor no puede realizar actos que alteren la situación de los acreedores de causa o título anterior. Entonces, como el cheque ha sido emitido con anterioridad pero es pagadero con posterioridad, el mismo deudor le está diciendo al juez disponga la suspensión del pago de los cheques de pago diferido. Generalmente también suele aparecer otra cuestión. El deudor se presenta en concurso cuando ya hay fecha de subasta del inmueble donde funciona el establecimiento y entonces ocurre el deudor desesperado pidiendo junto con la presentación que el juez disponga la suspensión de ese remate. Por supuesto, si se hace el remate no va a tener sentido el concurso preventivo porque desde ese momento, desde el momento en que se haga el remate, el lugar donde asienta la actividad del deudor se va a ver frustrado y en consecuencia el deudor no va a tener con qué ni cómo pagarle a sus acreedores. Otra posibilidad también es que el deudor haya visto embargadas sus cuentas por la AFIP o por algún ente recaudador que al iniciar una acción de apremio lo primero que hace es solicitar al juez que lleva adelante esa ejecución, ya sea el juez federal en el caso de la AFIP o el juez tributario en el caso de la Administración Tributaria de Mendoza, lo que hace es trabar embargos o inhibiciones generales de bienes, pero sobre todo en el caso de la AFIP el embargo sobre las cuentas corrientes de todo el sistema financiero del sujeto y queda prácticamente paralizado. La pregunta es si el juez está habilitado para tomar esas medidas cuando aún el concurso no ha sido abierto. Y la respuesta podemos encontrarla en la teoría general de las medidas cautelares, sobre todo en una medida cautelar de este último tiempo que se llama tutela anticipatoria. La tutela anticipatoria, como cautelar, requiere, por ejemplo, que se demuestre el peligro en la demora. O sea, que de no llevarse a cabo la medida que se está solicitando, las consecuencias van a ser abiertamente nefastas y no va a haber posibilidad de revertir la situación una vez que los acontecimientos sigan adelante. Por supuesto, el fumus juris, o sea, el humo de derecho, tiene que probar verosímilmente la calidad del derecho que está invocando. Evidentemente, la sola presentación del concurso nos está dando cuenta que el deudor se encuentra en esa situación extrema a la cual
por lo cual justifica ese pedido. Y finalmente tiene que ofrecer una contracautela, cuestión que evidentemente es necesaria, porque si el deudor finalmente, digamos, si el juez finalmente no abre el concurso preventivo, las consecuencias que genera el dictado de esa medida, como por ejemplo suspender el pago de cheques o como por ejemplo levantar los embargos que ha trabado la FIP, deben ser satisfechas de algún modo. Es aquí una de las cuestiones más complicadas, porque el deudor evidentemente no puede comprometer su patrimonio porque ya lo está cautelando al momento de presentarse en concurso. Entonces los jueces le van a exigir que cumpla de otro modo esa contracautela. Una vez que se ha hecho la presentación, como les decía, el juez probablemente, teniendo en cuenta estas circunstancias, disponga la apertura, disponga la traba de la medida cautelar esta que hemos dicho, de la cautelar denominada tutela anticipatoria. ¿Por qué tutela anticipatoria? Y simplemente porque lo que estamos haciendo es adelantando algunos de los efectos de la sentencia de quiebra. Recuerden que la sentencia de quiebra tiene un antes y un después, y de ese después dependen muchas cosas, como por ejemplo el fuero de atracción, la prohibición de los acreedores de cobrar del deudor sus créditos, o la prohibición del deudor de alterar la par condicio creditorum. También la posibilidad que nos da el artículo 24 de suspender la subasta cuando la subasta la va a llevar a cabo un acreedor hipotecario o prendario. Siempre son cuestiones que se generan o que se pueden suscitar con posterioridad a la apertura. Acá lo que estamos haciendo es adelantando algunos de los efectos. Cuando tratemos los efectos de la apertura vamos a ver en profundidad cada una de estas cuestiones. Lo importante es que, como les decía, y ya para ir terminando este bloque, a través de la figura de la tutela anticipatoria, el juez puede despachar alguna de estas medidas que hemos mencionado. Evidentemente, el juez también puede advertir que puede haber un cierto pedido abusivo por parte del deudor, como por ejemplo cuando pide que se radiquen los juicios de extraña jurisdicción en su sede, y entonces ahí nos vamos a encontrar con que el juez va a tener que analizar también con bastante meticulosidad la medida que se está solicitando. Porque una cosa es querer adelantar algún efecto de la sentencia y otra cosa es querer desviar los fines de la ley concursal. ¿Cuáles son los fines? ¿Se acuerdan que yo se los dije? Los fines de la ley concursal son dos: la reorganización por un lado, el acuerdo con los acreedores por otro. Evidentemente, la ley de concursos nos trae toda una serie de remedios, de institutos que apuntan a la consecución de esos dos fines. Ahora, si yo me salgo de esos fines y busco fines propios con la presentación del concurso, como por ejemplo no tener que ir a litigar a Buenos Aires, o como por ejemplo no tener que plantearle a la FIP algún tipo de defensa o excepción o algo por el estilo para poder evitar el cobro de una obligación que considero injusta, bueno, si el juez advierte eso, evidentemente esa medida cautelar, aunque sea connotada del mejor modo, el juez podrá también rechazarla con los argumentos que les he venido diciendo. Bueno, vamos a cortar ahora porque si no se va a hacer muy larga la exposición.